Tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Pizarro Soloburen. Conmigo verán el tema de el Imperio Bizantino correspondiente al curso de Historia Universal para tercer año de secundaria. ¿Sí? A ver chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a empezar con este tema muy importante. Pero antes de empezar con el tema tenemos que hacer un pequeño recuerdo con lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan qué tema vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas o no? El tema de las invasiones bárbaras, ¿sí o no? Claro. Recuerda que las invasiones bárbaras es aquel proceso migratorio que realizan las tribus que habitaban la región de Germania, el norte de Europa, que estarían llegando a invadir la región de Roma occidental, y esta estaría originando la caída de ese imperio y además estaría originando el inicio de la Edad Media. ¿Estamos? Recordemos que la historia universal menciona que la Edad Media estaría configurándose o caracterizándose a través de tres etapas, conocidos como la alta Edad Media, el medioevo y lo que es la baja Edad Media. Durante la alta Edad Media se estaría configurando el proceso de las invasiones bárbaras y también estaría iniciándose el proceso de los reinos germánicos. Es decir, que estas tribus bárbaras que van a llegar a la región de Roma occidental, poco a poco van a ir ocupando esa región y van a formar sus propios reinos, con sus propias leyes, sus propias costumbres. Recordemos que las costumbres son aquellas que van a caracterizar más a los bárbaros que a los romanos. Y también durante este contexto de la Alta Edad Media, se estaría iniciando el surgimiento de los imperios medievales. Los imperios medievales son aquellos que estarían realizando las primeras características políticas dentro del periodo de la Edad Media. Entre esos imperios medievales encontramos a cuatro. Encontramos al imperio bizantino, que vamos a ver el día de hoy, el imperio islámico o árabe musulmán, el imperio carolingio y el Sirg, el Sacro Imperio Romano Germano. El día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el imperio bizantino. ¿Qué vendría a ser el imperio bizantino? Veamos. El imperio bizantino es conocido también como la Roma de Oriente o el Imperio Romano de Oriente. ¿Qué es lo que había pasado? Recordemos que el emperador Teodosio II es aquel que estaría dividiendo a Roma en dos regiones. La región occidental, que se encuentra al hemisferio derecho, y la región oriental al hemisferio izquierdo. Ahora, vamos a ver que cuando los bárbaros estaban llegando a la región de Europa occidental, Teodosio logra la división de esta Roma. ¿Para qué? Para que haya un mayor control político. Pero el detalle será que la única que va a resistir va a ser la Roma oriental, ya que esta pues tenía una infinidad de estrategias militares que le permitieron resistir todo el contexto de la Edad Media. Una característica importante del Imperio Bizantino es de que ésta estaría resistiendo toda la Edad Media, desde su fundación en el año 395, ya que Arcadio, el hijo de Teodosio I, sería aquel que estaría gobernando por primera vez esa región. Esta región era de una provincia griega conocida como el Canal de Bizancio. Es ahí donde nace su nombre, Imperio Bizantino, ya que en ese canal de Bizancio, el emperador Constantino I estaría fundando la ciudad de Constantinopla en el año 330, y es ahí donde Constantinopla se estaría volviendo la capital de este imperio. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Ahora, como te dije entonces, Teodosio I estaría comenzando a dividir a Roma en dos regiones, la Roma de Occidente y la Roma de Oriente. Te dije que por el proceso de las invasiones bárbaras, Roma occidental cae producto de esto, y la Roma de Oriente estaría denominándose como el Imperio Bizantino por la región geográfica donde se encontraba, siendo Arcadio el primer soberano. ¿Me dejo entender hasta ahí? Listo. Sigamos. Lo importante del Imperio Bizantino es que lo que buscaba era reconquistar las antiguas regiones de Roma occidental. ¿Por qué? Sucede que el emperador Justiniano, que es uno de los más importantes de toda la historia del Imperio Bizantino, es aquel que gracias a su general Belisario y Narcés logran las grandes conquistas. Logran conquistar la región de Italia, quitándose a los ostrogodos, la región noroccidental de África, la región sur de
España, a los visigodos, poco a poco vamos a ver que los bizantinos buscaban expandirse por esa región. Inclusive lo más importante que quería Justiniano era tratar de reconfigurar o reconstruir o restaurar todo el imperio romano que antiguamente se había originado. Pero lamentablemente tras la muerte de Justiniano, esas conquistas que él había alcanzado estarían cayendo. Por eso es que el emperador Justiniano sería aquel que estaría buscando restaurar, reconfigurar el antiguo imperio romano. Algo parecido haría el emperador Carlomagno. Él también buscaba restaurar el imperio romano tal y como era. Pero lamentablemente no lo va a poder hacer, ya que el mundo tenía otros habitantes que estaban desarrollándose por esa región, como el caso de los musulmanes, y es por ese detalle que finalmente Carlomagno no lo estaría desarrollando. Pero Justiniano, a comparación de Carlomagno, sí tenía un buen ejército, tenía buenas estrategias militares, y es por ese detalle que logra esas conquistas durante su periodo. ¿Estamos? Entonces, esta sería la importancia principal del Imperio Bizantino cuando Justiniano gobierna. Por eso que si yo te pregunto a ti quién es el emperador más importante dentro del Imperio Bizantino, ¿tú qué me respondes? Justiniano. Bien, vamos a ver entonces en este esquemita que te he dejado para que copies en tu cuaderno, ¿ya? La ubicación. ¿Dónde se encontraba el Imperio Bizantino? Te dije de que bizantino viene del término de Bizancio, ya que el canal de Bizancio es aquel que se encontraba cerca de los Balcanes. En el mapa puedes apreciar la región de los Balcanes. Y en esa región de Bizancio, a orillas del Bósforo y el Mar Negro, se encontraba la región de Bizancio. Pero vamos a ver de que la ciudad que se encontraba en esa región interna dentro de Bizancio fue la ciudad de Constantinopla, que había sido fundada en el 330 por el emperador Constantino. Por eso que Constantinopla poco a poco se vuelve la capital del Imperio Bizantino. Pero recordemos que Constantinopla hoy en día pertenece al país de Turquía, ¿cierto? Entonces esa es la ubicación geográfica con respecto al Imperio Bizantino, ¿ya? Con respecto al tiempo, vamos a ver de que el Imperio Bizantino se estaría iniciando a partir del año 395 después de Cristo hasta el año 1453. Te dije de que otra característica del Imperio Bizantino es que dura toda la Edad Media. Es por ese detalle de que el Imperio Bizantino estaría durando desde el siglo IV hasta el siglo XV. ¿Cuántos siglos va a durar? Saca tu cuenta. Resta 4 menos 15. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 4 menos 15. Vamos, haz un esfuerzo sobrehumano. 11. Muy bien. Ahora, después de este contexto cronológico, ¿sí? Vamos a ver los aportes culturales principalmente dentro de este contexto, ¿ya? Primero, vamos a ver de que el aporte principal del Imperio Bizantino sería la recopilación del Corpus Juris Civilis. Profesor, ¿qué cosa es el Corpus Juris Civilis? Sucede que el Corpus Juris Civilis viene a ser el conjunto de todos los libros del derecho romano que va a ser recopilado por el emperador Justiniano a manos de Triboniano, un principal jurista que estaría desarrollando este aporte. Este Corpus Juris Civilis recopilaba ciertos manuales que habían sido traídos desde Roma a Constantinopla, algunos jurisconsultos, las normas que se habían encontrado, se habían recopilado desde la época del emperador Adriano hasta la época del emperador Justiniano. Es por ese detalle de que el Corpus Juris Civilis Romanis es el mayor aporte jurídico o jurisdiccional. Si en algún momento te preguntan a ti cuál fue el mayor aporte del Imperio Bizantino, recuerda que es la recopilación del Corpus Juris Civilis, o también conocido como el Código de Justiniano, que estaría desarrollándose dentro de ese contexto. ¿Estamos? Siguiente. Los bizantinos estarían desarrollando el arte del mosaico. El arte del mosaico significa que estos no necesitaban pintar las imágenes, sino colocar piedras de colores.
Es decir que utilizaban los márgenes de los dibujos. Por ejemplo, aquí vamos a ver un dibujo con respecto a lo que fue Justiniano y Teodora como emperatriz. Vamos a ver por acá. Mira, acá encontramos a Justiniano y a Teodora. Si te das cuenta, en esta imagen, tú no ves que está pintado la imagen, sino todo lo contrario, se han utilizado piedras de colores. Claro, por ejemplo, imagínate que tu profesor de arte te dicen, ¿saben qué, chicos? Traigan el día de mañana una hojita de fotocopiada, blanco y negro. Traigan papel lustre de colores para colocar encima ese dibujo. Imagínate que tienes el dibujo de Piolín y en lugar de pintarlo vas a agarrar papelito lustre y lo vas a pegar pedacito por pedacito, dándole un contorno. A eso se le llama el arte del mosaico. Ese arte del mosaico, ¿sabes dónde se va a encontrar? En catedrales y monasterios. ¿Estamos? Eso es lo que va a pasar. Entonces, vemos de que el arte del mosaico sería un aporte secundario con respecto a lo que fue el Imperio Bizantino. Esa imagen, por ejemplo, de Justiniano y Teodora se encuentra en el templo de San Vital, que se encuentra en Turquía. ¿Sí? ¿Qué más? Los bizantinos o el Imperio Bizantino desarrolla lo que es el cristianismo ortodoxo. El cristianismo ortodoxo se va a dar ¿por qué? Sucede que a los inicios del Imperio Bizantino tenían una relación con la Iglesia Católica. Pero el problema es que al haber una mala administración y al haber una rencilla entre el Papa de la Iglesia Católica y el patriarca Miguel, se estaría originando el cisma de Oriente, la ruptura con la Iglesia Católica, originando que el Imperio Bizantino funde su propia iglesia. Eso estaría originando la creación de la Iglesia Ortodoxa. ¿Me dejó entender? Eso es lo que va a pasar. Y a partir de ese momento se funda la Iglesia Ortodoxa como tal. ¿Qué más? Los bizantinos estarían desarrollando también la arquitectura, pero una óptima arquitectura, una arquitectura totalmente distinta a otras civilizaciones. Los bizantinos estarían construyendo grandes templos, catedrales, como el caso del Templo de la Santa Sofía. Ese Templo de la Santa Sofía, que vamos a ver por acá, sería una de las principales construcciones arquitectónicas que estaría desarrollándose en esta región. Ahora, por aquí vemos en la imagen el Templo de la Santa Sofía y el contorno que tiene por encima es una pared en forma de herradura. ¿Cómo puede unir esta pared en forma de herradura y colocar una cúpula encima como techo? Los bizantinos tuvieron que utilizar ¿qué cosa? Las pechinas. Las pechinas eran piedras triangulares que permiten unir esas paredes y encima colocarle una cúpula como techo. Un ejemplo de esa lo encontramos aquí en Lima, lo encontramos en la iglesia, la cúpula que se encuentra en la Magdalena. Entonces, vamos a ver de que los bizantinos estarían desarrollando una buena arquitectura. Utilizaron una serie de construcciones que van a permitir caracterizar. ¿Sí? Y otra característica también, u otro aporte principal de los bizantinos, es que estos estarían asimilando la cultura griega. Recordemos que Bizancio es una región griega, por lo tanto, la lengua que va a hablarse dentro del Imperio Bizantino no va a ser el latín, la cual hablaban los romanos, sino sería el lenguaje griego. Inclusive, el emperador Heraclio sería aquel que estaría desarrollando la helenización, es decir, difundir la cultura griega. Inclusive, él le da el término de basileus a los reyes o emperadores dentro del imperio. Es ahí donde podemos darnos cuenta de que se da una asimilación de la cultura griega. Ahora, los bizantinos transmitían la cultura, ya que ellos al trasladar los libros de Roma a Constantinopla eran conocidos como los bibliotecarios del género humano, ya que eran personas muy cultas. Y es en ese contexto donde estarían difundiendo la cultura clásica. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Vamos a ver ahora el sistema de organización con respecto a la parte económica, social, política. A nivel económico, vamos a ver de que los bizantinos presentaron una economía agrícola. Es decir que en esa región de los Balcanes, los bizantinos estarían cosechando ciertos cereales como la cebada, el trigo y el lino.
Y a nivel comercial, Constantinopla se vuelve tan importante que por su cercanía que hay entre dos regiones, Occidente y Oriente, se vuelve como un nexo o un puente comercial. Los comerciantes asiáticos, como los comerciantes chinos y los comerciantes hindú, estarían trayendo sus productos. ¿Qué van a traer los chinos? No me digas el coronavirus, ¿no? Los chinos van a traer, en este caso, la seda, la porcelana, la brújula. Los hindú, ¿qué van a traer? Las especias, como la canela, el clavo de olor, la nuez moscada, el jengibre. Como es tan importante Constantinopla, es en ese momento donde Constantinopla prácticamente brilla más como tal. Y todos los europeos querían desembarcar a Constantinopla para tener esos productos. ¿Estamos? Esa es la importancia. Por eso que los bizantinos se dedicaron a la actividad agrícola y comercial, aunque la que destaca más es la actividad comercial. Estos bizantinos, comerciantes, estarían utilizando una moneda conocida como el Bizanti de oro. El Bizanti de oro era la moneda imperial que estaría creándose dentro de este contexto. ¿Sí? Vamos a ver que también estaría desarrollándose el control de las tierras a través de latifundios. Los latifundios eran parcelas de tierra que estaban destinadas al sector de la población, siendo aquellos que tendrían el mayor control la nobleza y el clero. ¿Estamos? Esta característica de latifundios tiene que ver algo con el feudalismo. Lo que pasa es de que durante la Edad Media, la actividad de la tierra o la posesión de la tierra fue una característica principal. La posesión de la tierra y el beneficio que estaría dándose por esta se le conoce como feudo. De ahí proviene el término feudalismo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? Entonces, estas vienen a ser las características más importantes a nivel económico. A nivel social, la sociedad se divide en dos sectores. El sector de la aristocracia terrateniente, o sea, aquellos poderosos que tenían grandes beneficios, y el sector campesino y desposeído, aquellos que dependían de un sector y trabajaban para ese sector. ¿Ya? A nivel político te dije que el emperador, durante este contexto de la helenización a la difusión de la cultura griega, estarían denominándose como basileus. Y estos ostentaban el poder teocrático y absoluto, o sea que tenían un nexo entre la iglesia y el emperador. Así es. El imperio estaba dividido en provincias conocido como los temas, y estos estaban a cargo de un jefe político o estratega, aunque algunos de ellos serían militares. ¿Qué más? El emperador poseía un origen divino, siendo respaldado por la iglesia. Recuerda que la Iglesia Católica, durante la primera fase del Imperio Bizantino, está respaldando bastante al imperio. Le da poder, ya que recuerda que durante la Edad Media, la característica más importante es el control que tiene la Iglesia, conocido como el teocentrismo, donde todo se torna a Dios, y aquellos que tenían y administraban ese control eran los miembros de la Iglesia, el clero. Algo más, recordemos también que el emperador lideraba el ejército teniendo un carácter centralista y burocrático. Centralista porque tenía el control absoluto y burocrático porque algunos generales ostentaban algunos cargos en la política. ¿Sí? Y también su elección dependía de la aprobación del ejército y también el senado y el pueblo. ¿Sí? Muy bien, veamos ahora la importancia de algunos emperadores. Encontramos a Arcadio, te comenté que es el primer soberano. Este logra desterrar a los visigodos hacia occidente, detuvo la expansión de los visigodos que buscaban expandirse por la región de Oriente, y gracias a eso el imperio bizantino se mantiene reacio, se mantiene poderoso. Arcadio estaría teniendo a su hijo Teodosio II, y este se encargaría de construir las murallas más poderosas de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad impenetrable gracias a la construcción de esas murallas. Y además, en ese contexto, Teodosio II, el hijo de Arcadio, estaría firmando una especie de tratado o paz con algunos bárbaros que buscaban invadir y saquear al imperio bizantino. Estos bárbaros que estarían amenazando con invadir al imperio bizantino serían los persas sasánidas y los hunos mongoles. Como Teodosio II buscaba una especie de actividad diplomática,
Es por eso que estaría firmando esa paz de los 100 años. ¿Para qué? Para evitar los saqueos y las invasiones. Justiniano, te comenté que es el emperador más importante de toda la historia del Imperio Bizantino. Te dije que lo que él buscaba era tratar de restaurar el Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. Lo pudo hacer en cierta parte, sí, conquistó algunas regiones, no todo, pero algunas regiones, ¿sí? Desarrolla el esplendor cultural con las construcciones de los monasterios como el Templo de la Santa Sofía, los mosaicos dentro de las catedrales, la recopilación del Corpus Juris Civilis que estaría a manos del jurista Triboniano, ¿sí? Además de eso, Justiniano tenía pues a su lado a su esposa Teodora, que bueno, antiguamente era una meretriz, una bailarina, que cuando es convertida en emperatriz, esta permite a Justiniano tener una serie de control político, ya que Teodora era como una especie de asesora para Justiniano. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia que tiene Teodora durante la historia del Imperio Bizantino. Recuerda que la imagen de Teodora y Justiniano se encuentra en el templo de San Vital, donde se puede apreciar la imagen hecha a través del mosaico, que te comenté hace un rato, ¿sí? Yo también te había dicho de que Heraclio es aquel que difunde la helenización, le da el término de Basileus a los emperadores, logrando en este caso tener una buena asimilación de la cultura griega, ¿sí? Muy bien, sigamos. Encontramos al siguiente emperador, León III o León Elisauro. León III es aquel emperador que estaría teniendo cierta rivalidad con la iglesia, ya que todos los impuestos que se cobraban dentro del imperio repartían en las iglesias del Imperio Bizantino, sino todo iba directo al Vaticano. Y como todo iba directo al Vaticano, el emperador lo que buscaba es tener el control de esos impuestos y no dejar que vayan al Vaticano. Pero como la iglesia, en este caso, se negaba ante tal actividad, estaría creando una especie de excusa. ¿Para qué? Para en el futuro romper con la iglesia católica y fundar su propia iglesia. Y para que la iglesia sea perjudicada, realiza la querella iconoclasta. Querella iconoclasta significa la ruptura o la destrucción de las imágenes de santos y vírgenes. ¿Cuál es el pretexto? De que según la Biblia, adorar a los santos y las imágenes es idolatría y eso es un pecado mortal, ¿no? Recuerda que Dios decía de que no había ningún Dios ni por encima ni por debajo de él. Entonces, tras ese contexto y ese pretexto, León III realiza la querella iconoclasta. Es una posible índole, un posible inicio de la futura ruptura con la Iglesia Católica, que después será llamada como el Cisma de Oriente. Y curiosamente ese cisma de Oriente se va a desarrollar dentro del imperio o el gobierno del emperador Constantino IX. ¿Quién es aquel personaje que rompe con la Iglesia Católica? Miguel el Patriarca. ¿Con quién? ¿Con quién rivaliza? Con el Papa León IX. Y como rivaliza y logra la ruptura con la Iglesia Católica, se inicia el cisma de Oriente y se funda la Iglesia Ortodoxa. Y es en ese momento donde el Imperio Bizantino estaría comenzando a aislarse del control de la Iglesia Católica. Sigamos. Encontramos al otro emperador importante llamado Basilio II. Basilio II, al igual que Justiniano, buscaba la reconquista, ya que a la muerte de Justiniano, pues las regiones que había conquistado en Occidente caen. Basilio II lo que hace es recuperar algunas regiones que Justiniano en algún momento lo había controlado, pero el detalle es que los bizantinos sufrían la amenaza ¿de quién? La amenaza de los búlgaros. Los búlgaros que se encontraban cerca de la región del Imperio Bizantino amenazaban con invadirla, y es ahí donde Basilio se enfrenta con estos búlgaros con el rey Samuel, y es ahí donde, tras la batalla en contra de los búlgaros, Basilio logra derrotar. Todos los soldados de los búlgaros son expropiados de sus ojos, es decir, el emperador ordena arrancarle los ojos a todos los soldados y al rey Samuel quitarle un solo ojo, dejándolo tuerto. ¿Para qué? Para que este rey tuerto pueda conducir a sus soldados ciegos a su pueblo. Es ahí donde algunos autores dicen de que nace la famosa frase o el famoso dicho: en tierra de ciegos el tuerto es rey.
¿Has escuchado esa frase, ciudadano? Claro, posiblemente sea con ese contexto histórico. Entonces vemos de que Basilio II, tras el exterminio de los búlgaros y la derrota de los búlgaros, es denominado como el bulgaricida. E inclusive él invade Bulgaria y lo anexa al imperio. ¿Te das cuenta? Por eso que a Basilio II le decían el bulgaricida. ¿Cuál es la otra importancia de Basilio? Es que él logra la segunda reconquista, o también conocida como la segunda época dorada. Alejo I, lamentablemente, se da cuenta que los turcos selyúcidas son aquellos que están amenazando con invadir al imperio bizantino. Sucede lo siguiente: el emperador romano IV, lamentablemente había perdido la batalla de Manzikert. Y en la batalla de Manzikert, tras su derrota, los turcos selyúcidas se encontraban listos para invadir al imperio bizantino. Por eso es que Alejo I o Alejo Comneno lo que hace es pedirle ayuda al Papa de la Iglesia Católica. Pero profesor, usted me dijo que el imperio bizantino rompe con la Iglesia Católica. Claro, obviamente el mismo emperador sabe que el imperio bizantino no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Pero el detalle es que, como dice el dicho, en el momento del pánico todo es factible. Es ahí donde el emperador se presenta ante el Vaticano y le pide ayuda al Papa Urbano II. Le dice: auxilio, me desmayo, le dice al Papa Urbano II. Pero el Papa Urbano II le dice: mira, compadre, yo no tengo nada que hacer contigo si tú y yo ya no estamos. ¿Qué vienes a pedirme ayuda?, le dice. Pero majestad, le dice: monseñor, usted es el patriarca de toda la Iglesia Católica, por favor, apóyenos. Lo siento, hijo mío, pero no voy a apoyarte. El emperador dijo: ya, listo, no me apoyes, no hay problema. Pero eso sí, si los selyúcidas nos invaden, ya no vamos a pagar diezmo y eso te va a afectar económicamente. Plata no hay, no money, le dice. El Papa la piensa bien y dice: hijo mío, discúlpame, pues estaba en un momento tenso, pues el tema del coronavirus, no me dejan salir, así que, bueno, hijo, vamos a hacer una cosa, le dice. Está bien, acepto, le dice. Es en ese momento donde el Papa Urbano II, por si acaso no tiene nada que ver el coronavirus con el pasado, es una broma, nada. Es en ese momento donde el Papa Urbano II da por inicio las cruzadas. Y las cruzadas vienen a aquel enfrentamiento que se realiza entre cristianos católicos versus los musulmanes selyúcidas. Y es en ese momento donde el pretexto de la iglesia era recuperar Jerusalén, pero su verdadera causa era la posesión de tierras en Oriente, ya que esas tierras en Oriente eran productivas musulmanes. Por eso que se inician las cruzadas. Esa es la importancia dentro del gobierno del emperador Alejo I. Pero ya el imperio bizantino se encontraba en decadencia. Por ese detalle vamos a ver de que Constantino XI o XI sería ya el último emperador, y en el año 1453 sucede que los selyúcidas, desde el mes de abril, como el mes de que estamos nosotros, estaría ya destruyendo parte de las murallas de Constantinopla. Y el 31 de mayo de 1453 cae la última muralla y el imperio bizantino cae con la destrucción y el saqueo y la invasión de Constantinopla. Inclusive este contexto estaría dando por terminado a la Edad Media. Y es en ese momento donde cae el imperio bizantino y cae la Edad Media. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el resumen principal que se estaría viendo dentro de este tema conocido como el imperio bizantino, ¿sí? Veamos algunas observaciones extras. ¿Cómo se originó el imperio bizantino? Recuerda que Teodosio dividió el imperio romano en dos: Oriente y Occidente, le entrega a sus hijos Honorio y Arcadio. Constantino I funda la ciudad de Constantinopla, que después será llamada como la Nueva Roma. Sí, esta es la imagen de la ciudad de Constantinopla. Ahí encontramos el templo de la Santa Sofía, que hoy en día es una mezquita, es un templo sagrado que se encuentra en Estambul para los musulmanes y turcos. La organización económica ya te comenté. El bizantí de oro, la moneda que utilizaban en el imperio. La iglesia tenía cierto control con el emperador en la primera fase, pero después estaría originándose la ruptura con la iglesia, ¿sí? El emperador era la máxima autoridad, llamado también Basileus, ¿sí? Justiniano es el emperador más importante y gracias a sus generales Belisario y Narcés logran las conquistas, ¿sí? Eso ya te comenté también. Encontramos la imagen de Justiniano y Teodora
el emperador más importante junto a su esposa. En esta imagen está realizado con el arte del mosaico y se encuentra en el templo de San Vital. Belisario es aquel que logra derrotar a los vándalos en Tricamerón, incorpora el norte de África, el noroccidental, derrota a los visigodos y anexa la región sur de Hispania. Narcés derrota a los ostrogodos y anexa a Italia dentro del imperio. ¿Sí? Entonces, chicos, esto sería la importancia con respecto a lo que es el imperio bizantino. Una precisión más y extra también es la conformación del Corpus Juris Civilis. ¿Está bien? El Corpus Juris Civilis se comprende en 4 partes. La primera es llamada como el Código Codex. El Código Codex es el conjunto de normas que se van a desarrollar desde la época de Adriano hasta la época de Justiniano, ¿sí? Y poco a poco se va a llamar también como el Código de Justiniano. Se crearían nuevas normas. Las institutas son una especie de manuales para los estudiantes de Derecho, ¿sí? Aquellos que se van a dedicar a los jurisconsultos, a la jurisprudencia. Las pandectas o el digesto es el conjunto de jurisconsultos o libros del derecho romano, que estarían creando nuevas leyes a través de esas fuentes. Y las novelas o novelae es el conjunto de constituciones o leyes que estarían creando el emperador Justiniano. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto al tema del día de hoy, ¿sí? Así que ese momento cogemos el material, nos vamos a la dirigida y vayamos a la pregunta número 1 del material. ¿Está bien? A ver, veamos. Pregunta 1, dice: el imperio bizantino surge, la clave A dice, ante el inminente ataque de Atila y sus hunos. Bueno, eso corresponde más a las invasiones bárbaras, ¿sí o no? Así que esa no es. Siguiente. Luego del fracaso de la Iglesia Católica Romana, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿sí o no? Por la división hecha por el emperador Teodosio I, claro. Recordemos que con las invasiones bárbaras se estaría dividiendo el imperio en 2, ¿sí o no? Y es en ese momento donde nace el imperio bizantino o la Roma de Oriente. Por lo tanto, la clave es la letra C. 1C. Siguiente, 2. El primer emperador bizantino fue... Bueno, te comenté que la Roma de Oriente estaría siendo gobernada por el hijo de Teodosio llamado Arcadio, ¿sí? Por lo tanto, la clave es la letra B. Siguiente. La antigua ciudad de Bizancio, que luego se denominará Constantinopla, fue originalmente una ciudad de origen. Bueno, te comenté que Bizancio es una región griega, por lo tanto, vamos a ver que la principal cultura sería la cultura griega. Por lo tanto, la clave es la letra B, 3B. Siguiente. Con respecto al imperio bizantino y su capital Constantinopla, es falso. Bueno, de todas estas, ¿cuál sería la falsa? La letra D, ¿sí o no? Pregunta, ¿los bizantinos son cristianos durante toda su historia? ¿Son cristianos católicos? No, ¿sí o no? Porque recuerda que la Iglesia Católica había roto con la Iglesia... el imperio bizantino había roto con la Iglesia Católica, ¿sí o no? Con el cisma de Oriente. Por lo tanto, esa es la clave. La letra D es la falsa. El resto sería verdadero. 5. De los siguientes países, señale cuál no formó parte del imperio bizantino. Pregunta, ¿Francia tenía que ver con el imperio bizantino? No, ¿sí o no? Porque Francia era gobernada ¿por quién? Por el reino franco, ¿sí o no? Por lo tanto, la clave sería la letra E. Siguiente. Dentro de las obras del emperador Justiniano, señala lo incorrecto. ¿Cuál sería lo incorrecto? Pregunta, ¿Rávena era la capital del imperio bizantino? Falso, ¿sí o no? Recordemos que la capital era Constantinopla. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Siguiente, 7. El conflicto que afectó a la iglesia y el imperio bizantino, que está relacionado al culto de las imágenes, se denominó, en este caso sería la querella iconoclasta, ¿sí o no? Por lo tanto, la clave sería la letra A. 7A. 8. La grandiosa iglesia de Santa Sofía fue construida durante el gobierno del emperador Justiniano, ¿sí o no? Aquel que logra el máximo esplendor y la máxima expansión. Siguiente, 9. ¿Durante el gobierno de qué emperador bizantino se produce la querella iconoclasta? ¿Cuál es la respuesta? León III, León Elisaurio, ¿sí o no? Por lo tanto, la 9 es la A. Y la última sería, dice, el primer emperador de Bizancio fue, uy, qué fácil, Arcadio.
Mientras que el último emperador fue... ¿Quién era el último emperador? Constantino XI, Constantino XI, o como tú lo conoces, Constantino XI, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la letra E, 10E. Bueno, chicos, entonces con esto sería el tema relacionado al día de hoy y nos vemos hasta un próximo video. No te lo pierdas.